Hay una mañana en la que uno se despierta y nota que el mundo ya cambió de lugar mientras dormíamos, y esta es exactamente una de esas mañanas. Estados Unidos lleva más de un año amenazando, imponiendo y retirando aranceles contra México. Ha llegado a hablar de tarifas del 30%. Ha invocado leyes de emergencia que ni siquiera sus propios tribunales le permitieron sostener, y aún así, después de toda esa artillería retórica, México sigue ahí, sigue creciendo, sigue firmando inversión extranjera por cientos de miles de millones de dólares y sigue negociando de pie, no de rodillas. La Corte Suprema de Estados Unidos tuvo que decirle a su propio presidente que no podía usar una ley de emergencia económica para imponer aranceles como si fueran un capricho personal. Y mientras Washington se enredaba en sus propias contradicciones legales, Ciudad de México inauguraba polos de desarrollo industrial, firmaba acuerdos de inversión con capital de Asia, de Europa, de todas partes, y consolidaba su posición como el taller de manufactura de toda Norteamérica. Esto no es una anécdota. Esto es una grieta profunda en la arquitectura del poder que conocimos durante 80 años. Y hoy quiero llevarlos de la mano por esa grieta para que entiendan lo que realmente está pasando. Porque lo que les están vendiendo en las noticias de la noche no es ni la mitad de la historia real. Yo he pasado toda mi vida estudiando cómo el capitalismo organiza el poder, cómo distribuye la riqueza y, sobre todo, cómo se comporta cuando empieza a perder el control que alguna vez tuvo. Y lo que estoy viendo ahora, sentado aquí, pensando en voz alta con ustedes, es exactamente ese momento histórico. Estados Unidos amenaza con aranceles del 25%, del 30%, amenaza con cerrar la frontera, amenaza con sanciones y, sin embargo, México no colapsa. Pero piensen en esto. ¿Por qué un país que supuestamente depende tanto de Washington puede resistir semejante presión sin desmoronarse? La respuesta no está en la valentía de un solo gobierno, está en algo mucho más grande. Está en que el mundo entero ya dejó de girar alrededor de un único centro de gravedad. Durante décadas, el dólar, el ejército y los tratados comerciales redactados en inglés definían las reglas del juego para todos los demás. Hoy eso ya no es automático. Hoy China invierte en Asia, en África, en América Latina. Hoy los países del sur global comercian entre ellos sin pasar primero por el visto bueno de Washington. Y México, geográficamente pegado a Estados Unidos, se ha convertido sin proponérselo en el ejemplo más visible de esta nueva realidad multipolar. Quiero que se queden conmigo un momento, porque aquí viene algo importante. Yo quiero construir mi propia comunidad, quiero llegar a 1000 suscriptores, y en este momento todavía estoy lejos de esa meta. Así que suscríbanse, denle like y cuéntenme en los comentarios desde dónde están viendo este video y conviértanse en parte de nuestra comunidad. Les va a tomar solo un segundo y con eso estaremos un paso más cerca de nuestra meta. Ahora, sigamos pensando juntos, porque esto se pone todavía más interesante. Lo que no nos están diciendo en los noticieros de cadena es que la presión arancelaria de Washington contra México no nació de la nada, ni es simplemente una cuestión de seguridad fronteriza, como se repite en la televisión. Nació del miedo a que el modelo económico que sostuvo a Estados Unidos durante generaciones ya no funcione igual. Cuando un país impone aranceles del 25, del 30% a su vecino más cercano, a su tercer socio comercial más importante, no está actuando desde una posición de fuerza absoluta, está actuando desde la ansiedad. Y yo lo digo con toda claridad, los imperios que se sienten seguros no necesitan amenazar todos los días. Los imperios que amenazan todos los días son los que sienten que el suelo se mueve bajo sus pies. Estados Unidos representó casi el 16% del comercio total de México en los primeros meses de este año. Eso es enorme, sí, pero también significa que más del 80% del comercio mexicano fluye hacia otros destinos, hacia otras posibilidades, hacia un mundo que ya no depende exclusivamente de un solo comprador. Y aquí es donde quiero que reflexionen conmigo sobre la diferencia moral entre dos formas de ejercer poder en este siglo. Por un lado, tenemos la arrogancia de los imperios que se sienten en decadencia.
Esa actitud de yo dicto las reglas y tú las obedeces porque siempre ha sido así. Esa arrogancia se manifiesta en cartas amenazantes, en publicaciones en redes sociales anunciando aranceles como si fueran trofeos, en la convicción de que la geografía y la historia garantizan obediencia eterna. Por otro lado, tenemos la paciencia calculada de las potencias emergentes, esa estrategia silenciosa de construir infraestructura, firmar acuerdos de inversión, diversificar mercados, sin necesidad de gritar en cada esquina que se está ganando. México, bajo la administración de Claudia Sheinbaum, ha optado deliberadamente por esa segunda vía. Mientras Washington amenazaba con tarifas, Ciudad de México lanzaba el Plan México, un esquema de incentivos fiscales y financieros con la meta de convertir al país en la 10ª economía más grande del mundo, atrayendo más de 270 mil millones de dólares en proyectos de inversión repartidos en casi 2.000 iniciativas distintas. Eso no es propaganda, eso es estrategia de largo plazo, eso es paciencia histórica frente a la urgencia imperial. Pero piensen en esto también. La inversión extranjera directa hacia México alcanzó cifras récord, superando los 40 mil millones de dólares solo en los primeros 3 trimestres del año pasado. Y el cumplimiento de las reglas de origen del Tratado Comercial entre Estados Unidos, México y Canadá pasó de un 45% a casi un 90%. Eso significa que las empresas, lejos de huir de México por miedo a los aranceles, se están integrando más profundamente a la cadena productiva norteamericana, precisamente para protegerse de esos mismos aranceles. Es una paradoja deliciosa desde el punto de vista del análisis económico. La amenaza arancelaria de Washington, en lugar de debilitar a México, terminó empujando a más capital extranjero a instalarse ahí, porque producir dentro de México bajo las reglas del tratado se volvió la forma más segura de seguir vendiendo en territorio estadounidense sin pagar el castigo completo. Yo quiero que entiendan algo, que la economía convencional rara vez se explica con honestidad. El poder económico no se mide solamente en quién impone más tarifas, se mide en quién controla los flujos reales de producción, de inversión y de mano de obra calificada. Y en ese terreno, México tiene una ventaja estructural que ningún arancel puede borrar de un plumazo. Salarios manufactureros competitivos, cercanía geográfica absoluta con el mercado de consumo más grande del planeta, y una generación de trabajadores que ya domina procesos industriales sofisticados, desde semiconductores hasta equipos médicos. Lo que no nos están diciendo es que el llamado nearshoring, esa relocalización de cadenas de suministro lejos de China y más cerca de Estados Unidos, encontró en México su destino natural, no por casualidad, sino por geografía, por historia laboral y por una infraestructura que el propio gobierno mexicano ha decidido expandir con una inversión pública y privada de 5.6 billones de pesos hasta el año 2030. Ahora, no quiero pintarles un cuadro ingenuo, porque yo no creo en los cuentos de hadas económicos ni de un lado ni del otro. México también enfrenta sus propios fantasmas, un déficit fiscal que llegó a su nivel más alto en 36 años, un crecimiento económico que apenas se mueve entre el 1 y el 2% según distintas proyecciones del Banco de México, del Fondo Monetario Internacional y de la OCDE, y una dependencia todavía enorme de petróleos mexicanos, que sigue consumiendo recursos públicos como un agujero negro fiscal. Pero aquí está la diferencia filosófica que quiero que se lleven de este video. La fragilidad de México es la fragilidad típica de una economía en transición hacia algo nuevo, mientras que la fragilidad de la estrategia arancelaria estadounidense es la fragilidad de un sistema que se niega a aceptar que ya no puede dictar términos unilaterales a sus vecinos. Una fragilidad mira hacia adelante, construyendo. La otra fragilidad mira hacia atrás, defendiendo privilegios que el tiempo ya está erosionando. Pero piensen en esto una vez más, porque aquí está el corazón filosófico de todo este análisis. Durante el siglo XX, la moralidad económica dominante decía que las naciones poderosas tenían el derecho natural de fijar las reglas y que las naciones más pequeñas debían simplemente adaptarse o sufrir las consecuencias. Esa moralidad imperial se presentaba a sí misma como orden,
como estabilidad, como civilización. Hoy, esa narrativa se está desmoronando ante nuestros propios ojos, no porque alguien la haya derrotado en una guerra, sino porque ya no logra convencer ni a sus propios ciudadanos. Cuando un gobierno impone un arancel del 30% y al mismo tiempo su propia Corte Suprema le dice que excedió su autoridad legal, lo que se revela no es solamente un problema jurídico, es un síntoma de incoherencia interna, de un sistema que ya no logra ponerse de acuerdo consigo mismo sobre cómo ejercer el poder que cree merecer automáticamente. Y frente a esa incoherencia, lo que estamos viendo emerger es una moralidad distinta, todavía imperfecta, todavía llena de contradicciones propias, pero fundamentalmente distinta. La idea de que las relaciones comerciales pueden construirse mediante negociación continua, mediante diversificación de alianzas, mediante la construcción paciente de capacidades productivas propias, en lugar de la sumisión absoluta a un solo poder dominante. México negocia con Washington, sí, pero también negocia con Europa, con Asia, con el resto de América Latina. Esa multiplicidad de relaciones es exactamente la definición práctica del mundo multipolar, del que tanto se habla en círculos académicos, pero que pocos logran explicar con ejemplos tan concretos como el que tenemos frente a nosotros en este momento. Yo no estoy aquí para decirles que Estados Unidos se está derrumbando de la noche a la mañana. Eso sería simplista y deshonesto intelectualmente. Lo que sí estoy aquí para decirles, con toda la responsabilidad analítica que puedo ofrecerles, es que el viejo modelo en el que un solo país imponía condiciones y todos los demás simplemente las aceptaban, ya no describe la realidad actual con precisión. La revisión del tratado comercial entre los tres países de Norteamérica, programada formalmente para este verano, va a convertirse en el escenario perfecto para observar en vivo esta tensión entre el viejo orden y el nuevo equilibrio. Washington querrá imponer reglas de origen más estrictas, querrá limitar la inversión china que utiliza territorio mexicano como puente hacia el mercado estadounidense. Y México tendrá que caminar esa cuerda floja con la misma paciencia estratégica que ha mostrado hasta ahora. No será un proceso limpio ni lineal, será un proceso lleno de fricciones, de retrocesos, de acuerdos parciales, exactamente como ocurre siempre cuando el poder mundial se redistribuye de verdad y no solamente en los discursos. Lo que les pido, antes de cerrar esta reflexión, es que abandonen la idea cómoda de que el mundo sigue funcionando como en 1990, cuando un solo país podía dictar el ritmo económico global sin mayor resistencia. Ese mundo ya terminó, y lo que viene en su lugar todavía no tiene nombre definitivo. Todavía está siendo escrito en tiempo real frente a nuestros ojos, en cada arancel anunciado y después matizado, en cada inversión extranjera que llega a un polo industrial en Tlaxcala o en Nuevo León, en cada decisión de una corte que le recuerda a un presidente que ni siquiera dentro de su propio país el poder es absoluto. Yo seguiré aquí, semana tras semana, ayudándolos a entender estas fuerzas profundas que rara vez aparecen explicadas con claridad en los grandes medios. Porque entender el mundo, en momentos como este, no es un lujo intelectual, es una necesidad urgente para todos nosotros.